Buenas tardes a todos. Quería dar inicio a esta actividad de participación ciudadana acá en San Pedro de la Paz. Agradecer a las autoridades. En primer lugar me gustaría agradecer a César Saavedra, el director de aguas aquí de la región del Biobío. Después a Héctor Mardones, que es el director de Medio Ambiente, que vino en representación del alcalde. Muchas gracias. Pedro Venegas, aquí concejal de acá de San Pedro, muchas gracias. También, por supuesto, a nuestro inspector técnico, al inspector Luis Díaz, y por supuesto a Víctor Betancourt, que ha hecho todo lo que es todos los trámites, las gestiones para que esta actividad sea un éxito. Bueno, y él es el coordinador territorial de la Videco. Muchas gracias a todos por su asistencia y vamos a dar inicio. Esto es la anterior. La actualización del estudio hidrogeológico en Parque Escuadrón. ¿Ya? Esto es un trabajo que RIMA, que es la consultora que se adjudicó el proyecto, que lo mandó en la Dirección General de Aguas de la región del Biobío a realizar, es una actualización de un estudio que se hizo en 92. Los objetivos de este estudio, en general, son lo que es cuantificar la oferta hídrica de lo que es el sistema acuífero, que va a conformar todo lo que es el área de influencia del Parque Escuadrón, que en la próxima diapositiva tenemos la que es después la vamos a mostrar. Específicamente los objetivos de este estudio son, como se dice, es definir y caracterizar lo que son el acuífero de este sistema. Identificar, por otro lado, y sistematizar lo que es la demanda de los recursos hídricos. ¿Ya? Además, una de las cosas muy importantes, y eso lo estuvimos viendo ayer en la actividad que hicimos en Coronel, es desarrollar un modelo conceptual, y eso es muy importante dejar en claro lo que es un modelo conceptual, porque muchas veces se habla de un modelo conceptual como muy teórico. Nosotros lo que vamos a enfocar el trabajo es un modelo conceptual, pero la verdad no es teórico, más bien es realístico. Y además también lo que es el balance hídrico, que con eso nosotros vamos a establecer las relaciones que van a definir el funcionamiento de este sistema acuífero de aguas subterráneas, que era una de las consultas de aquí de un abogado que nos visita, que era específicamente la parte de aguas subterráneas. Obviamente todo lo que es la interacción, que en todo esto es un modelo, es un complejo, un sistema, pero nosotros específicamente vamos a abordar lo que es agua subterránea. Todos vamos a definir lo que son variables que se conectan e interactúan con este sistema subterráneo, pero específicamente vamos a evaluar este sistema de agua subterráneo, el acuífero. Por otro lado, tenemos todo lo que es muy importante, y acá está orientado lo que pidió lo que es la Dirección General de Agua, es definir el fenómeno de intrusión salina, que está amenazando, la verdad, un poco lo que es las zonas costeras, y específicamente cuando hay muchas industrias y hay que manejar un poco lo que es la extracción, las profundidades, y definir las características de todas las captaciones que se van a instalar. Es importante acá en este caso definir lo que es la interfaz, o sea, lo que es definir el borde, el límite, dónde está este espacio, este dominio de agua salada y este dominio de agua dulce, que es la parte terrestre, que cuando ya se comienza, digamos, empiezan como a interactuar, interfieren, la verdad que ya es básicamente irreversible. Por otro lado, nosotros otra de las cosas muy importantes que implementamos, se va a implementar una base, un proyecto SIC, el cual vamos a representar en forma espacial, y todo lo que es toda la información que vamos a incorporar
toda la información, o sea, disculpen, toda la información que vamos a recabar la vamos a incorporar en esta base SIG, y que es muy fácil de ver y se ven todo lo que son variables diferentes en diferentes capas, y uno va, integra, y es una salida muy rápida, muy simple de mostrar. Aquí tenemos acá dentro lo que es la empresa Javier, que es geógrafo de la Católica, que él está a cargo de lo que es la parte de la representación del SIC, básicamente. Por otro lado, no había presentado a los integrantes de la consultora. Está Daniel Valdés, el ingeniero de la Chile, hidráulico y sanitario. Hay otro también que está en Santiago, no pudo venir, que también es hidráulico sanitario. Son todos profesionales de más de 10 años de experiencia. Hay a su vez otro, un geofísico, que tiene como 30 años de experiencia, especialista en todo lo que es la parte de intrusión salina, y de hecho vamos a empezar a implementar este método, que es bastante innovador. Por otro lado estoy yo, no voy a decir los años de experiencia que tengo, pero tengo más que ellos, ¿ya? Soy geóloga, hidrogeóloga, especialista en agua subterránea, y me ha tocado pasar y evaluar acuíferos a nivel nacional, ¿ya? Entonces la idea es conformamos un equipo bastante sólido, y lo que les contaba en la participación de ayer, que nosotros como equipo nos vamos a jugar con sangre, sudor y lágrimas, o sea, la verdad, ojalá risas, alegría, pero la idea es para que este proyecto salga adelante, y también para ello necesitamos contar con todo lo que es los usuarios de la cuenca. Así nosotros para eso vamos a desarrollar lo que es un análisis integral de toda la información que levantemos, y analizarla, por supuesto, técnicamente, bueno, con toda la parte social, y para llevar a buen puerto. Vamos a evaluar lo que es la disponibilidad y el uso del recurso subterráneo en diferentes escenarios actuales, y lo más importante, diferentes escenarios futuros, pero reales, efectivamente. No podemos inventar, o tenemos que simular dentro de lo que es un marco real, y sobre todo para que la Dirección General de Agua tenga un instrumento de acción para ver cuánta agua tienen, y como para definir lo que es el proceso de otorgamiento de derechos de aprovechamiento. Otra de las cosas es que el estudio sea una herramienta, lo que estaba hablando recién, que permite planificar la materialización de obras hidráulicas de tal modo de generar un uso sustentable del acuífero. Antes de empezar, la verdad, esto parte de los objetivos, yo me gustaría, la verdad, que cambié un poquito el esquema, para empezar, ¿sí? Ya, ok. Ya, ok. Lo que es específicamente lo que es la zona de estudio, está en lo que es la parte de la zona costera, en la región del Biobío, y nosotros vamos a abarcar todo lo que son las cuencas, son cuencas de GA, que son lo que son las cuencas costeras, entre el Biobío y el río Manco. No tengo láser en este momento, pero y además la otra subcuenca, que es el río Manco incluido, y el río Laraquete. ¿Qué motivó a este estudio? El estudio, como les decía, era la actualización de ese trabajo que se hizo en el Parque Escuadrón en el año 92. Nosotros vamos a tomar como referencia este estudio, y de ahí vamos a actualizar. Y para ver todo lo que es la vulnerabilidad que tienen los usuarios frente al tema, el flagelo, digamos, de lo que es la sequía, y además también lo que es, con eso vamos a ver lo que es la necesidad de utilizar los recursos subterráneos adecuadamente, como para tener una mayor seguridad en todo lo que son las diferentes actividades productivas. Por otro lado, tenemos también lo que es el agotamiento del recurso superficial, que no es menor. Y así nosotros estamos viendo que hay un incremento notable, digamos, en lo que son las tasas de las solicitudes de derecho a aprovechamiento de agua subterránea. O sea, todo va un poco llevando a que la Dirección General de Agua en ese momento, ellos oportunamente, antes de que la cuenca esté sobreexplotada, la idea es tener un instrumento válido
y técnicamente bien sólido para tomar decisiones, no como ha sido en otras regiones que a lo mejor ha sido ya sobre la marcha. Aquí en ese sentido es la Dirección General de Agua, ellos se adelantaron en ese sentido como para ver cómo actúan frente a esta situación. Otra de las cosas importantes que se ha visto y es no menor es el efecto que puede tener el cambio climático. Va actuando de diferentes maneras en diferentes regiones. Aquí queremos ver cuáles son los efectos reales, si hay efectivamente disminución de las precipitaciones. Ha habido un aumento en lo que son los eventos de crecida en cantidad, pero en duración de tiempo. Duran poco, muy intenso, entonces hay que ver qué efectos reales tienen a lo que es mi sistema subterráneo. Y así ver cómo podemos hacer de forma adecuada una gestión de los recursos hídricos. Por otro lado, también lo que es la parte de cuantificación de la oferta y para hacer un balance adecuado. Y como les decía también, otra de las motivaciones era el análisis de intrusión salina. Aquí el proyecto tiene 4 etapas. Etapa 1 es todo lo que es la recopilación de información, que en esa etapa estamos en este momento, los talleres de participación que estamos realizando ahora, y otro es lo que son las labores de terreno. Tenemos otras, las 2, 3 y 4. La 2 es básicamente lo que es el análisis de la información. La etapa 3 nosotros vamos a conceptualizar todo lo que es de toda la información que hemos recabado y el análisis, y vamos a realizar un balance hídrico, lo más real que podamos. Y así en su etapa final, que eso ya sería a mediados junio del próximo año, ya estamos entregando lo que es un informe final. Acá esta etapa de acá estamos terminando en noviembre. Análisis de información, conceptualización, ya vamos a pasar hasta el próximo año, hasta entregar el informe final el próximo año. Estamos acá en esta etapa, por eso destacamos con ese elipse, destacamos la etapa como para de forma gráfica indicar en qué parte estamos. Y a todo lo que es la etapa de ahora, nosotros estamos en trabajos. Estamos haciendo, por un lado, trabajo en terreno, tenemos lo que es en paralelo, realizamos en búsqueda de información en los que los conservadores de bienes raíces, los catastros de captaciones de agua subterránea, hacemos medición de nivel. En la próxima diapositiva les muestro, digamos, un poco más con detalle de lo que estoy hablando ahora, y la parte de la campaña geofísica. Lo importante es que todas esas dos lo que es la etapa 1 y las labores 1 y la 2 se están haciendo actualmente en este momento en forma paralela, ahora se están haciendo, o sea sería la 1, la 2 y la 3. Y en el caso de la campaña geofísica ya empieza lo más probable la próxima semana o a lo más en 10 días más, la próxima. Con respecto a lo que es la parte de revisión en los conservadores, que eso es una de las cosas que le va a interesar a la amiga abogada acá. En el caso de la revisión de derechos de agua, de todo lo que es la información subterránea de los conservadores, ya se está haciendo, ya estamos hoy día terminando lo que íbamos en el 2015, Coronel. Entonces ya en forma paralela y rápidamente se está haciendo esa información. ¿Qué información nos entrega lo que es la revisión en el conservador? Es importante que tenemos que en los conservadores se inscribe todo lo que es la información de los derechos de agua. Con eso nosotros tenemos una historia real y sólida de los derechos de aprovechamiento, lo cual es muy importante para tener una información real y para poder definir. ¿Complementar eso? Ya, aquí sí. La Dirección de Agua otorga derechos mediante una resolución fundada, pero existen personas, ya sea naturales o jurídicas, que independiente de tener conceptualmente el derecho otorgado mediante una resolución, no practican la inscripción en el conservador. Claro. Y eso es un vicio del actual código que esperamos tenga alguna salvedad en el corto plazo. Claro, eso es verdad y es muy importante lo que dice César, porque o sea, siempre se trata de no informar, en ese sentido, si no la gente no lo hace y queda, pero nosotros necesitamos recabar todo lo que es la información para tener esta historia y completar. Entonces, por un lado, todo lo que es la información que nos entrega la Dirección General del Agua, y además estamos completando con esa información de los CBR.
Y que no es menor, hay que hacer revisión, bueno, aquí abogados saben, o sea, realmente, o sea, es un, claro, es un tema, y aquí, bueno, no lo estamos haciendo abogados, pero aquí son los profesionales, o sea, son, todos ellos en ese sentido tienen harto conocimiento y no va un administrativo, yo no digo para como desmerecer, pero en ese sentido, o sea, son los profesionales ya con harta experiencia en catastro, en hacer evaluaciones, va también Daniel, ingeniero, 10 años de experiencia de la Chile, o sea, yo ese tiempo también iba a los conservadores, y la verdad que es eso, o sea, porque tú sabes lo importante que es cada dato, eso es lo importante. Entonces, porque de repente a veces se pueden contratar, no es que nosotros seamos la panacea, media consultora, no, pero la verdad que uno sabe qué dato es importante, y por eso se hace con mucho sigilo y precisión lo que es la toma de recabar la información en los conservadores. Y como eso les estaba diciendo, con esta información vamos a generar lo que es la vida de cada derecho. Bueno, y lo importante es a lo que decía César, que la DGA es del 2005 y ahora se están visitando lo de San Pedro y con el que ya se terminó, porque esto se va actualizando. En el caso del catastro de agua subterránea, nosotros o sea, en este momento se está haciendo lo que es un catastro de pozos orientado a lo que es la determinación de las características de uso de las aguas, de los pozos de agua subterránea, ¿ya? En el área de influencia que definimos en la primera diapositiva. Con eso, ¿qué vamos a hacer? Estamos levantando la información, vamos a colocar todo lo que es la ubicación en coordenadas geográficas y UTM. Además de eso, se van a medir los niveles de nivel estático y, si podemos, niveles dinámicos. Con eso nosotros vamos a llenar una ficha. Vamos a llenar una ficha en que vamos a tener, así como en el caso del conservador, una historia del derecho de agua. También, por otro lado, vamos a tener una historia, una ficha de cada captación, que son las captaciones que tenemos, o sea, que tienen, según la Dirección General de Agua, que tenemos derecho. Los equipos utilizados, bueno, en el caso, la verdad que mejor sigamos porque y en el caso de medición de niveles, nosotros, ahí se ve una figura que se están midiendo, tenemos pozómetros bastante modernos, vamos a definir lo que es la profundidad del agua. Y lo que les comentaba acá, que aquí no sé si se alcanza a mirar, pero nosotros vamos entregando por captación, vamos llenando una ficha, en que vamos a colocar todo lo que las referencias geográficas, el nombre que puede tener la captación, si tiene dueño, en el caso de acá una foto de la misma captación, de lo que se está midiendo, y a lo más se puede entregar también alguna referencia, por ejemplo en el caso de acá, específicamente esta, que había una copa de agua cercana, algo que sea representativo. Y aquí se van recordando todo lo que es las coordenadas y toda la información de la captación, el diámetro, caudales, alguna observación, los niveles, y esto, cada una de esas cosas nos queda en los anexos. Y vamos a incorporar esta información a lo que es el proyecto SIC. Por otro lado, les hablaba lo que es la campaña geofísica. La campaña geofísica, hay métodos ahora que son bastante precisos para medir lo que es medir y explorar lo que son las aguas subterráneas. Se usa lo que son el método TEM, que son transientes y electromagnéticos, en que nosotros medimos medimos lo que es la propiedad, que es la resistividad, que es el inverso de la conductividad eléctrica, que da una idea de lo que es la cantidad de agua, cantidad de humedad, cantidad de agua. Entonces nosotros, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos una medida que son la resistividad, y nosotros asociamos esto a algo como muy mnemotécnico, que si lo entregamos en los informes, por ejemplo, en general, todo lo que son valores en torno a estos colores azul, celeste, son representativos de que hay agua. Entonces nosotros, por ejemplo, si viéramos aquí, de forma representativa, uno mira rápidamente y dice, oh, ok, en este sector de acá hay indicio, alguna señal de que yo puedo tener agua, y aquí yo tengo el metraje.
Entonces yo en ese sentido digo, yo puedo decir aquí, en este sector yo puedo tener a los 10 metros, puedo diseñar o proponer la captación en cualquiera de estos sectores, pero a diferencia de acá, que estos de acá ya son indicativos de que puedo tener suelos muy finos tipo arcilla o algún tipo de roca, entonces yo jamás podría decir en este sector de acá colocar algún pozo, alguna captación. Bueno, nosotros tenemos todo lo que es mediciones con equipos bastante modernos. Por otro lado, uno de los sistemas que nosotros estamos utilizando es que inmediatamente en terreno nosotros vamos midiendo y vamos con un software y con tanto en la parte geofísica como en la parte de catastro, que si automáticamente uno va ingresando al computador tanto la medición de niveles para hacer el catastro de pozos y también lo que es geofísica, de tal manera de que el terreno mismo ya vamos teniendo resultados, entonces vamos haciendo, contrarrestando, y si tenemos un valor que no es adecuado, rápidamente vamos a medir y vamos validando de forma inmediata. Por eso ahí va, en el caso de acá, va el geofísico mismo que a medir, no es un operador, que muchas otras empresas a veces los operadores, entonces se pierde tiempo porque van de vuelta lo que es a la oficina, vuelven aquí, no, aquí inmediatamente, o sea, uno va procesando. En el caso de gravimetría, ¿qué es lo que va midiendo? Esto va orientado a lo que es la forma del basamento, cómo está, a qué profundidad puede estar la roca, que también es muy importante para nosotros, en el caso sobre todo para ver la parte de intrusión salina, porque necesitamos ver a qué profundidad está mi roca basal. En el caso de la intrusión salina hay relaciones que se han visto que son muy importantes para lo que es la salinidad. La salinidad, tenemos algunos valores que son en general asociados a estos muy cercanos al cero. En este sector de aquí, cerca de 1 o 2 microohms que están en este sector, que me dan idea de lo que es suelo salino. Entonces hay una indicación ahí para medir lo que es este fenómeno de intrusión salina. Okay. Bueno, ¿cuáles son los resultados esperados con el estudio? Nosotros, como les decía, una de las cosas, bueno, es resolver todas las interrogantes que tenemos en los objetivos específicos, de manera de determinar sectores acuíferos relevantes, y nosotros en eso vamos a definir lo que es la geometría de este volumen, de este relleno acuífero. Ya vamos a definir lo que son sus parámetros hidráulicos. Los más importantes son la transmisibilidad y el almacenamiento. Definir, como yo les decía, lo que es la parte conceptual, pero no teórico, o sea, vamos a hacer un modelo conceptual lo más realístico que podamos. Las recargas al sistema. Por otro lado, definir lo que es mi balance. Vamos a identificar lo que son tanto los flujos subterráneos y además la interacción con los flujos superficiales. A su vez, bueno, obviamente vamos a analizar cómo está operando el sistema ahora, ¿ya? Y otra de las cosas, si hubiera algo de interacción con algún río, con lo que es el río acuífero, y definir una gestión sustentable del recurso. Entonces, básicamente es eso. Sigamos. ¿Qué? Ya, entonces, básicamente ahora nosotros vamos a la idea que sea como interactivo. Nosotros presentamos así de forma rápido, en general. Podríamos interiorizar cada punto, pero la idea es que nosotros queremos que sea una cosa como fluida, de conversación. Básicamente, si tienen alguna duda, para qué lado podemos orientar algunas cosas. Así que estamos justamente en este lapso de consultas e inquietudes. Se abre la palabra. Bueno, a mí me interesa obviamente lo que me concierne más, que me gustaría saber las impresiones en realidad,
Porque me dicen que terminaban el día, lo había Aquí fueron. Coronel. Ya, ya. ¿Cómo estamos? Ya. ¿Cómo estamos? Yo creo en realidad, considerando lo que dice don César, bueno, nosotros nos hemos encontrado con muchos casos y en eso nos hemos dedicado a trabajarlo como buenos abogados que somos. Específicamente, claro, la escritura es que la gente vende con derechos de agua, Sí. si yo tengo una puntera, etcétera. Yo me imagino que si yo me fuera conservador de bienes raíces de San Pedro, no encontraría mucho en el registro de agua, mucho inscrito. El registro de agua de San Pedro no hay tanto inscrito. Y en Coronel un poco más. En Coronel hay un poco más constituciones de derecho. Hay varias ventas, inmutaciones de lo que es el derecho, transformaciones que se venden algunos porcentajes, o fusiones de empresas que ya tienen los derechos constituidos, que más que nada. Pero ya más a un tema macro, no tanto de como pequeños agricultores o... No, hay muy poco de personas naturales. Ya, personas naturales. Principalmente industria. ¿Perdón? Eso es principalmente uso industrial, quienes tienen La industria es mucho más pesquera. Claro, yo me imagino más por el hecho Empresa de maderera. que otra cosa completamente Claro. diferente a San Pedro. Claro. En San Pedro lo visitamos. Sí, pues se terminó. Lo que pasa es que. San Pedro como un registro mucho menor, en realidad, mucho menor de lo que el Coronel. El área de estudio también que abarca. No, y aparte que San Pedro tiene en el sector, no sé, de Candelaria, esa parte más pequeña de agricultura, que en realidad yo me imagino que tampoco... El sector tampoco del área de mucho. estudio que toma el proyecto también Es más es parte, como tú ves en la imagen, del sector de Lomas Colorado Hacia el sur. Quizás para complementar lo que señala, Sí. prácticamente desde el año 2010 que no se constituye ningún derecho acá en el sector hidrogeológico Escuadrón Coronel. Ya, Y el motivo de por qué no se ha avanzado en ese tema es porque no tenemos información claro. que nos dé el sustento para asegurar la sustentabilidad del acuífero. Y eso es lo que se busca con este estudio, es tener información certera Claro. para tomar decisiones y decir hasta aquí llegamos o avanzamos hasta acá, porque estamos llenos de malas experiencias en el país en materia de gestión de recursos hídricos. Yo le mencionaba que allá en San Pedro, bueno, yo vivo en San Pedro, nosotros los condominios estamos llenos de punteras, llenos, pero llenos. O sea, cada 2 o 3 casas hay una puntera. Y en el verano los vecinos se pelean, se tiran Pero los dedos, se embriaga más. Ese es un tema que lo permite de cierta manera el Código de Aguas, que la extracción de aguas subterráneas con fines domiciliarios no tiene por qué ser normado, o sea, no tiene por qué tener un derecho inscrito a título. Ahora, ¿qué es lo que entendemos con fines domiciliarios? Claro. Podemos tener una discusión. Bueno, y es súper. El problema del código que es muy subjetivo. O sea, claro, yo me acuerdo que una vez, bueno, esa es la idea de la conversación, participación ciudadana. Me acuerdo cuando trabajaba en la Dirección General de Agua, había recién empezado, y me acuerdo que me tocaba estar a cargo de la tercera región. Y en eso llegó justamente un abogado y venía representando un hotel, un mega hotel. Entonces, y justamente era con efecto, o sea, que era todo para domiciliario en ese sentido, entonces, y sobre todo en Copiapó, o sea, que era en ese momento estaba con zona de, no se declaraba todavía lo que es zona de prohibición. Entonces, tú dices, churra, o sea, está para todo. Y era un mega hotel. Entonces, tú dices, churra, y ahí donde viene lo, porque no está normado. Entonces, el punto es eso, o sea, pero la idea de lo que pretendemos hacer nosotros es cuantificar de alguna manera o lo más real posible, o sea, en ese sentido son como números, o sea, hay tanto número, por ejemplo, tal de empresa, podemos ver, cuantificar un caudal de extracción, una descarga, y de ahí empezar a multiplicar o ver una cosa así como para tener algo lo más real posible. Ahora, en términos de socializar los alcances de la Dirección de Agua con la Municipalidad de San Pedro, hemos tenido algunas reuniones donde al equipo, ya no me acuerdo qué departamento fue, pero expresar los alcances de cada servicio en este caso para poder solicitar la colaboración de los municipios, que son los actores locales y a quienes en primera línea les toca recibir principalmente las quejas y denuncias de los ciudadanos. En ese sentido, materia directa de fiscalizaciones, don Luis Díaz, que es justamente el inspector fiscal de este proyecto,
porque él coordina la unidad de fiscalización y medio ambiente de la DGA acá en la región. Y justamente acá en el sector de San Pedro Coronel, Escuadrón, tenemos harta pendiente y realizada. Lo que pasa es que no se han presentado estas denuncias en relación a las acciones no autorizadas de agua, sobre todo en Contavino. Y, perdone, eso Luis, si quieres lo aclara, o sea, lo que pasa es que es que es sumamente importante, o sea, si tú no lo haces, tú no lo denuncias y tiene que ser un tercero, y eso es sumamente importante, no existe. Entonces, se le dice a la gente, denuncien, porque si no, tú, por ejemplo, tú misma dices, ok, hay, pero queda ahí nomás, no existe. Entonces, y por ejemplo, el caso de fiscalización, no pueden hacer si no hay denuncia. Entonces ahí es todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros, por ejemplo, todas las cosas es informar, porque eso también es importante. Pero hoy día la gente está más empoderada también. Claro. Pero bueno, el objetivo de esta reunión justamente informar a la comunidad. Claro. En el marco de este estudio, de alguna forma se va a invadir las propiedades, tratando de buscar información para resolver todas esas solicitudes que tenemos pendientes. Y esa es la idea, de solicitar la ayuda de la comunidad y de los locales para llevar a cabo este estudio. Así como dice Luis, es verdad. Nosotros, o sea, no podemos invadir lo que son propiedades privadas en ese sentido, pero por eso, mientras más información tengamos y real, el estudio va a ser más fidedigno. Entonces, pero por eso pedimos la colaboración, sobre todo las municipalidades, y aquí agradecemos que abran, que nos entreguen, que nos abran las puertas para tener acceso a esa información. Y además una cosa, hay tiempos, o sea, porque hay un tiempo, como lo veíamos, estamos en la etapa de recolección de información, después viene la etapa de análisis. Entonces nosotros se está abriendo, se está entrando, aquí de hecho se va a hacer todo lo que es la parte de catastro, la parte de geofísica, vamos a estar en terreno nosotros, entonces cualquier cosa, estamos llanos, abiertos, pero necesitamos la ayuda de todos los usuarios aquí de la cuenca y eso es sumamente importante. Tengo un par de consultas. Primero, ¿cuál es el monto del proyecto? 60 millones aproximadamente. Se me mezcla un poco porque se habla de la cuenca Escuadrón y de repente un poco con los organismos que uno considera. Aquí nosotros estamos en la cuenca Lomas. Entonces, estamos en la cuenca Lomas. Entonces, yo no sé efectivamente hasta dónde considera físicamente dentro de la comuna de San Pedro de la Paz, porque al ver el plano sí me suena que considera hasta pasado, ¿no? Contesta tú y además que sí, yo creo que el sector hidrogeológico tiene una denominación. Claro. Escuadrón Coronel. Claro. Los sectores definidos ya como la DGA. Están definidos claro. como las subcuencas costeras. Claro. La DGA, son subcuencas definidas ya por la DGA, que es entre el río Biobío, el río Manco y el río Manco incluido y el río Laraqueta. Y el límite comunal de la comuna de Coronel. ¿Y por qué no el río Biobío si no está considerado en el polígono? Lo que pasa es que hidrogeológicamente la vertiente, o sea, la cordillera de la costa que se eleva aquí, paralela al río Biobío, es nuestro límite hidrogeológico. Son límites. Claro, sí. Claro, son límites. Para el lado que corre el agua, digamos, es la delimitación. Claro. Y el lado norte. Y para el lado norte, el estero de los Barcos limita un poco el sector hidrogeológico de. Pero si Sí. el nacimiento del humedal del Fatro, un poco en ese cuadro. Porque, Sí, más o menos. Más o menos. por eso en el fondo un poco también la inquietud, porque, o el alcance, porque por un lado al escucharte uno entiende que va más atendiendo el proyecto a lo que realmente hay desde el punto de vista, ¿cómo se llama? Captaciones de agua realizadas, más que a estudios sobre lo que realmente hay en un punto X.
Lo que pasa es que nosotros necesitamos evaluar ese recurso, ¿ya? De todas maneras, o sea, si hay interacciones hacia otros, o sea, vamos a tomar como, por ejemplo, flujo que viene del norte, por ejemplo, en ese caso del humedal, y son cosas que vamos a tener interacciones, pero esa es nuestra área de influencia. En lugares donde hoy día van a ir al conservador en San Pedro y decir que había muy pocos antecedentes, van a ser punteras para evaluar cuánto... No, nosotros no. Este estudio, por eso, claro, tú preguntabas de un estudio que ya... Sí. Ya realizado, el año 92. Claro. Y el área ya está definida. Y además una cosa, son 60 millones de pesos. O sea, eso es muy importante con respecto, porque es actualización, pero es actualización en base a la información que haya. Por eso nosotros tenemos que ir a los conservadores, porque no vamos a hacer trabajos nuevos. Nosotros lo que tenemos que hacer es estudiar todo lo que hay y en base a eso definir caudales, definir geofísica, o sea, definir niveles, ver cuántos son los niveles. Y lo que sí, las únicas labores que vamos a hacer nuevas va a ser geofísica, ¿ya? Y ahí vamos a medir, vamos a identificar y vamos a evaluar lo que es el subsuelo, pero más orientado a la parte de intrusión. Intrusión. Y por eso es muy importante la labor de los conservadores y toda la información de pozos que puedan tener, porque nosotros con eso vamos a tener un registro de nuestro subsuelo y de caudales, ¿ya? Vamos a hacer correlaciones, tenemos que definir unidades hidrogeológicas. Entonces, y para complementar eso, si lo pensamos, el año 2004-2005 fue el programa de regularización de aguas subterráneas que se llevó a cabo, exactamente. en la cual la famosa ley del mono mojado, algunos le llaman. Y aquí en este sector salió esta información. Claro, tenemos que actualizar todo lo que hay. Y una de las cosas, disculpa César, una de las cosas que es importante, resulta que nosotros necesitamos abarcar. Una de las labores de exploración que se abarca bastante, bueno, es geofísica, porque tú abarcas, ves, lo haces bastante bien y tienes esta información del subsuelo y de la cuenca por gravimetría. Entonces, nosotros si hiciéramos, por decir, se gastaría en el caso de un pozo, se gastaría información, o sea, gastaría, por ejemplo, por decir 100 millones de pesos en un punto. O sea, me da, en el caso de mi perfil, me da un punto. En cambio, resulta que yo hago mi exploración geofísica, que además con todos los conocimientos hidrogeológicos de toda la zona, yo interpolo información y yo tengo información global y buena, ¿entiendes? Entonces, yo ahí en el caso de un pozo, yo tengo información de este punto, nada más. Y la cantidad de plata que gasto es enorme. En cambio, aquí nosotros necesitamos cuantificar nuestro acuífero. Tengo una zona y optimizar los recursos, y por eso mismo hay que ser muy preciso en lo que es la búsqueda de información y definir esta historia de los derechos, porque con toda esa información yo voy a extrapolar, voy a rellenar y voy a tener una información sólida de mi cuenca, de mi sector hidrogeológico, que es ese. Todos los estudios que hay, en ese sentido nosotros de hecho también vamos a buscar en la UDECONCE, que también hay estudios de particulares, que hubiera nosotros todo lo que es la parte ahora justamente de recopilación de información para hacer una muy buena evaluación. Eso. Consulta. Sí. Interesante charla, felicitación. Me asombra bastante algo que no me cuadra. ¿En Chile será una mala política? Habemos... ¿Usted es vecina? Sí. Sí, no, sí, eso es algo... ¿Usted es vecino? Dígame como para darle... Sí, no, sí. Que ya lo subí en internet. Soy un concejal bien crítico, pero crítico constructivo, para que no lo pase. Es una pena que se gasten recursos públicos, porque aquí el COP, la hombre, el proyecto 50 millones, 60 millones. Y es triste que no haya nadie. Yo no soy nadie, pero soy un crítico constructivo, pero voy a decir que no lo vuelva a pasar. La próxima vez hagan la otra parte, comuníquense con el presidente. Recién estaba conversando con el presidente cuando esto empezó a las 5 de la tarde, una falta de respeto, empezar más tarde, ¿cierto? Pero empezaba a hablar que en Chile a estirar el chicle, para que llegue más gente, pero resulta que no hay más gente invitada. Entonces, hay que hacer bien las cosas. Vuelvo atrás, hay que ser
crítico constructivo en el sentido de que aquí en el portal San Pedro, aquí el presidente conoce todo el portal. 6.000 o 8.000 personas. Pero por mi parte también tengo redes sociales que podría haber invitado a la gente interesada. ¿No? Ya estoy recibiendo en las redes sociales algunas consultas que le hagan. Pero esto que haga no lo van a volver a repetir. Va a haber otra cosa. Entonces, yo le aconsejo y le asesoro en el sentido, busquen canales comunicacionales para poder llegar, porque yo podría echar yo asesores profesionales para que hicieran algunas consultas y me asesoraran a mí como concejal, a lo que está diciendo el director de Medio Ambiente. Si él va a presentar al director de Medio Ambiente en el próximo consejo, o yo voy a presentar, ¿cierto?, en el próximo consejo lo que ustedes han dado a conocer, tiene que tener un fundamento, una base, tengo que asesorarme, definitivamente para apoyar el proyecto, porque el proyecto es, sin duda, no tiene ninguna relación. O sea, yo aquí lo único que estoy preparando, criticando, es que hay muchas personas que podrían estar, a bomberos, por ejemplo, a los servicios públicos. Aquí está lleno de organizaciones, inclusive se organizó una asociación de organizaciones vecinales que agrupan una buena cantidad de organizaciones. Y que están en la escuela. Y lo que estaban preguntando con respecto a las punteras, esto, con lo que está pasando aquí en el Lomas Colorado, es increíble. Con respecto a las punteras, Agua San Pedro anda sacando fotos, anda denunciando. Tiene denunciadas más de 700 casas denunciadas. La Dirección de Agua, la Dirección General de Agua, obviamente, ustedes saben lo que pasó, zona cero, la gente no se cortó el agua, entonces como que causó un trauma, pero también dio el apetito de poder comprar las punteras. Ustedes saben que en Soima, en todas las instalaciones comerciales, se agotaron las punteras. Al terremoto, no había puntera en Chile, ¿sabían? Tuvieron que mandar a comprar puntera a Argentina. Entonces, estamos viendo la regularización de las punteras, que no hay un esquema, obviamente, se puede decir, masticable o entendible, más amigable de poder decir, no andar sacando fotos y le llega una carta donde venga y tiene 5 días de plazo, si no va a ser denunciado y ha cometido un delito. Y pasan los 5 días de plazo y Agua San Pedro, porque yo tengo más de 25 casos en mi cartera. Agua San Pedro lo amenaza y les manda después una multa por 700 o 800 mil pesos en agua. Agua que no ha consumido el cliente. Es que ahí son dos cosas. Uno es que, como usted señala, las punteras que instalan los vecinos en sus predios, la suben o la conectan a la red de agua, domiciliaria, y ahí hay un tema con la sanitaria que cobra por consumo de tratamiento. Claro. Correcto. Pero ese es un tema, el cual, sobre todo el tema este que tiene que relacionarse, vincularse en algún porcentaje. A mí me han llamado mucha gente consultando lo mismo. Y la respuesta siempre ha sido en la misma línea. Una captación con fines domiciliarios no necesita estar inscrita en el Consejo. Los fines domésticos. Diferente es el caso del tema de la sanitaria, que en la práctica ellos tienen que tratar esa agua que se la suben a la red, y ahí es un tema entre particulares. Yo ahí desconozco el tema con la Superintendencia de Servicios Sanitarios. ¿Cuál es la...? Sí, el tema, bueno, yo tuve reuniones, yo era vecino allá de Santiago, ahí en Prat, al lado de la COPE, que está en la oficina. Me atendieron por los vecinos, le hicieron la consulta y le dijeron, bueno, obviamente ellos favorecen a la empresa porque la empresa presenta todo el argumento con respecto a que no se dañen ni se filtren, ni se contaminen las aguas, las redes de lo que es la empresa sanitaria. Obviamente que la gente, a nadie te va a enseñar, para el terremoto, a nadie le enseñaron cómo instalar una puntera. ¿Quiénes hicieron aquí en América? Los instaladores de puntera. Los instaladores de puntera vienen y instalan, te cobran a 150 lucas o 100 de acuerdo a los metros, los materiales que van a utilizar, ¿cierto? Pero a ellos obviamente les interesa instalar y dejarte el agua, ¿cierto?
pero no se la ingenian de decir, por ejemplo, la puntera la voy a instalar desde la segunda entrada, no en la red donde tiene el medidor, porque donde tiene el medidor se contamina. Y eso donde saca agua San Pedro. Es que ahí cambia la definición Y ahí, del uso de agua. claro, y ahí te contamina y ahí la empresa denuncia, ¿te fijas? Pero volvemos atrás, el agua subterránea, la Dirección General de Agua le da al vecino, yo fui personalmente, dice, tiene dos opciones. Le pagan la multa porque le están cobrando 800.000 pesos de agua potable que usted no la consumió. Pero el agua, la empresa sanitaria le cobra una estimación de gasto de agua. Por eso es que bueno, o sea, usted tenía consumo, colócale 2.000 pesos mensual, cuando usted consumía 34.000 pesos mensual. Lo que no consumió, usted se sumó y le suma. Y llegó aquí en Portal San Pedro 800.000 pesos. Yo tengo la boleta, te la puedo mostrar. Y ahora están notificadas más de 700 personas. En este sector está radio. Coronel, lo mismo está pasando. Un tema. Entonces, ahora la Dirección de Agua le dice: tiene el otro camino es regularizar y inscribir. Pero es que son cosas diferentes. Son lo que usted está planteando es diferente al proyecto y es diferente también al uso de la puntera. Porque hasta donde yo entiendo, la sanitaria lo que está diciendo, en el fondo, si usted conecta la captación de agua que deja de ser de la red potable y pasa a la de puntero, también hay un servicio de alcantarillado. Sí, pues por eso el agua de San Pedro. Y un grave problema de conectarse a la red de agua potable porque puede contaminar la línea. Eso es lo que defiende la empresa. Pero yo lo que critico y lo que obviamente ya está masificado ya es el tipo de denuncia y el tipo de cómo poder llegar a la gente. Si esto se masificó, obviamente. Soy una novedad, están diciendo a la gente: usted coloque la puntera y coloque la llave. ¿Me entiendes? El instalador de puntera tampoco te la está diciendo. El gallo instaló cobra 200 con lucas y con moto. ¿Te fijas? El tema del vecino, que viene la empresa sanitaria, le hace un chequeo con respecto de las pajas que está perdiendo, lucas igual también le puede. Es un tema. Que ese es lo probado, o sea, yo creo que llenaba de gente acá y que digan eso. Miren, me preguntan que yo tengo en las redes sociales acá y cómo lo puedo hacer. ¿Regularizo? ¿Puedo inscribir? Porque una casa puede inscribir. Sí. O sea, todo el mundo lo puede hacer. Una Sí, casa punto. nacional. O sea, todo el mundo. Si lo que pasa es que, de acuerdo a lo que decías, eso, o sea, el punto no es. No, que es diferente, hacer uso, es diferente. Pero por eso es diferente, claro. Lo que pasa es que uno puede hacer, claro, son dos cosas y ahí está la sutileza. Yo creo que quizás se le puede informar, quizás la gente. No sé si lo puede entender, porque la verdad que, claro, son dos cosas, elementos paralelos. Claro, suena raro, pero es así. O sea, la gente puede hacer uso y goce de esa agua y después le inscribe, pero claro, no interactuándola con el alcantarillado. Claro, ese es el punto, eso es lo que protege. Claro, sí. Yo como concejal, no es que vaya a ser defensor de los ciudadanos o del usuario del agua subterránea, no. El tema es la modalidad de que el Estado, sabiendo del tema, no hace un formato de enseñanza con esos dos escenarios para poder explicarle a la gente. Entonces yo tuviera una difusión en los medios de comunicación, o si hiciera una difusión, yo quería hablar al gerente de Agua San Pedro. ¿Por qué ustedes no educaron a su población y a sus clientes? Lo que les perjudicaba a ustedes, ¿me entienden? Porque yo tengo que llegar a pegarte, ¿cierto?, cuando tú me estás amenazando o cuando estás cometiendo una falta. ¿Por qué no me educaste antes? O sea, porque toda la gente le puede decir: bueno, yo no sabía. Vino el maestro, porque las personas no son expertas también, vino el maestro y le instaló. Y le dijo: oye, maestro, ¿por qué me la instaló al lado del medidor la puntera? Y eso es lo que me dice un vecino. O sea, me estafó el instalador de puntera porque me la colocó y vino a pasar y me está cobrando 800 y me está mandando a juicio. Abogado. Le hice la consulta al abogado, bueno, es que no es que ahí haya pasado. el dueño de casa y el dueño de la red, están involucrados el que coloca la puntera, ¿cierto? Claro.
Y un sinnúmero, voy a guardar mi juicio por el asunto del alcantarillado también que le cobraba, obviamente está todo justificado. Pero no hay una enseñanza, porque esto se masificó después del terremoto. ¡Pum! Todo el mundo. Lo que estamos haciendo es exactamente lo que hoy día nos permite la normativa respecto a conectarse en forma personal si uno tuviera un generador eólico. Tampoco lo vemos. Se tiene que independizar. Por ejemplo, el puntero de la posibilidad tiene puntera en todas las comunas. La municipalidad en algunas partes sí. Por eso, ¿cómo lo organiza él? Porque Con fines de riego. nosotros no ¿No está dañando? pero Yo soy el único que yo, o sea, estoy viendo. es diferente el tema. Claro, no, por ejemplo, ellos, o sea, el municipio, no voy a llegar al consejo a ver como consulta técnica a ver cómo se podría evaluar. Sacamos una patente o una inscripción nosotros como municipio de las punteras que tenemos. Debería ser. Se puede. Sí, pero una alternativa. ¿Qué se gana? Nada. Certeza jurídica, pueden defender el derecho, pueden interponer El derecho de ocupar esa el agua. derecho a ocupar esa agua y que no se le interfiera en un radio Porque venga un vecino y Pero- saca esa agua, coloca la puntera y empieza a arrancar su auto. También un ejemplo, te digo, o sea, el derecho de No, lo que pasa es que si usted no cuenta con el derecho de aprovechamiento de agua, la municipalidad está haciendo uso sin contar con el derecho de aprovechamiento de agua, está haciendo una extracción no autorizada. Claro, Y eso exactamente. podría incluso significar como delito de usurpación de agua. O sea, es tan importante contar con el derecho de aprovechamiento. Cualquier captación, ya sea domiciliaria o industrial, debe contar, si es que va a extraer agua de la fuente natural, en este caso el acuífero, con el derecho de aprovechamiento. Si no, es una restricción autorizada. La única excepción que establece el código, que establecía en el artículo 56 del Código de Agua, que dice que aquellas captaciones, o cualquiera puede cavar en su propio, para consumo humano y necesidad doméstico. La gente que hace punteras en su casa, por lo general se conecta a la red domiciliaria para hacer ese uso doméstico y domiciliario, pero usa un alcantarillado. Si la persona, y ahí hay un problema en definir qué es lo que es uso doméstico y qué hacer doméstico y consumo humano. Consumo humano queda claro, pero por ejemplo, si no la conecto a la red domiciliaria, tendría que tener una red particular y después una disposición particular. Si yo construyo una puntera, por ejemplo, para riego, ya me salgo de la sección del Código de Agua, estoy haciendo un uso no autorizado del recurso. Aquí hay dos vecinos que presentaron a la Corte la renuncia al agua potable, a la conexión del agua. Hay dos vecinos que presentaron, hay un abogado que está presentando que no quiere agua potable y él tiene puntera. Correcto, va a tener problemas con el Es como cuando Exacto. cortas la luz, te conectas el fuerte y tienes tu motor y tienes la corriente, pero tienes que administrarla todos los días, no hace falta un eléctrico. Pero él tendría que renunciar al alcantarillado también. Claro, por eso yo le decía que va a tener que ser un alcantarillado particular o un pozo, pero obviamente. Contaminar la misma. No sé, es un tema que hoy en día, Sí. aparte del estudio que se está haciendo, que lo felicito obviamente por estar preocupado obviamente de todas estas circunstancias de desastres naturales, lo que estamos viviendo, la sequía, lo que se viene, inclusive hay varias posibilidades a nivel nacional que están asociándose para poder hacer estudios, inclusive con empresas internacionales. Ando una empresa española de construcción, quizás conocen ustedes a Moisés Campillo, que está haciendo un proyecto para el agua, el recurso de agua, la zona que está Sí, cerca. Campiño. Y sería importante realmente ahora la parte de lo que es la inscripción. Entonces, la ley obliga a inscribir o no obliga a inscribir. Es que sin inscribir no tienen derecho. Es como comprar la casa con escritura pública y no inscribirla en el conservador. Es lo mismo. Ahí está la duda. Es lo mismo. No puedo transferirla, no puedo arrendarla, Claro. no puedo venderla, no puedo hacer nada sin inscripción. Es como construirse una casa sin tener el título de propiedad correcto. Exactamente. Sí, pues sí, igual. Puede Mira, hacerlo, pero la puntera donde la instala y donde la conecta a la red de agua potable va a estar contaminando igual. Donde la instala adelante del medidor o después del medidor, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú conectas las llaves, ingresas a las casas, tú haces el corte y abre de las dos Sí, llaves. vaya. Claro, entonces queda un poco de agua y ya está contaminado. Inclusive lo que hace el agua San Pedro, desarma el medidor, saca muestra y se la lleva a la laboratorio. Porque lo que están introduciendo en la red no es agua potable. Claro. Y ellos pueden que no es agua potable y está contaminado con agua de agua. Bueno, mi abuelo fue de campo, él tomó
tomó agua de pozo, murió como a los 105 años de edad, nunca le pasó nada. Y claro, yo te conocí, entonces me decía, oiga, la gente antigua tomaba agua de pozo, ¿sí o no? Sí, historia. Entonces de aquí el agua de San Pedro dice, si a usted le pasa algo, usted es responsable de su familia porque se van a contaminar y que tal. Es lo mismo que había en Lomas Coloradas, hay una chatarra, una empresa chatarra donde te vamos haciendo las baterías. Las chatarras compran batería y ya el ácido lo vamos haciendo al suelo. Está todo pasado ácido. Y al lado hay una. Entonces detectaron la red y vieron que está pasado ácido, la fiebre, cosas así. Y fue una buena fuente o testimonio para la empresa para decir, ahí al lado están vaciando ácido. Ese ácido, las capas claro, infiltra. y va, Infiltra el acuífero. Entonces la gente, ya, nosotros no tenemos más botella, por favor, no me golpee más porque el ácido está ahí. Y hicieron. Entonces, de la empresa sanitaria me comentaban, me decían, hay gente que se está infectando y se está contaminando en San Pedro, en Lomas Coloradas. Entonces, es un tema, obviamente. Y todo eso llega al acuífero y todo Sí. eso, la norma de dilución tiene que Claro. estar presente. Lo que hacen las empresas constructoras, o las grandes empresas que tienen algunas faenas, ¿cierto? Que no tienen les sale más barato conectarse e imprimir y hacer toda la puntera, la empresa constructora, unas grandes faenas, y sacan el agua, ¿cierto? Subterránea por puntera y la regularizan y después queda el punto ahí. Conversar con muchas empresas yo y hice una investigación, pero me preocupa lo que es el área de lo que es San Pedro para poder regularizar. Gracias. Ojalá que haya servido la actividad como Claro, para no, de todas maneras, Bueno, Ahora, si se hace la actividad, contactarse con el municipio tiene redes sociales, un canal comunicacional, relaciones públicas, y dale para que la gente obviamente se imagine que somos. Yo vivo acá en el portal, hubiese, aunque lo hayan hecho, igual me llegó la invitación por correo del presidente, ¿sabes? Él es municipal. Para que usted, Sí. don Pedro, se hizo una difusión, salió en el diario, se llamó a la comunidad en general, Se para radiodifundió que se también. invitó, se hizo una radiodifusión de 10 días en las radios locales. La energía. Entonces, digamos Oye, que que se llamó a la población a venir a través de todos los medios de difusión. Ahora, No se queden con la difusión. Es que pasa una cosa, es que estas poblaciones son de dormitorio. Entonces, se hacen a las 3 de la tarde una Pero reunión. igual se consideró fines de semana, sábado y no, domingo. si fueron 10 días corridos. 10 días corridos de radiodifusión y en el periódico apareció el día domingo en el Diario del Sur. Salió un aviso. Pero por eso yo vuelvo acá, disculpe que yo sea mascadero. Yo soy No, pero para que sepa que también Sí, se que hizo, sí. se No, hizo yo estoy consciente que dentro una del difusión. programa ustedes por reglas tienen que cumplir con el ítem de difusión, por regla. Ese ítem de difusión tiene que hacerse un periodista. A lo mejor no se lo hizo un periodista, y el periodista que se lo hizo, porque el ítem de comunicación, difusión de la charla fue mediocre, fue pobre. Porque ya no sé, oye, Junta de Vecinos, Junta de Vecinos tiene 800 socios. 800 socios. Y se cita una reunión de vecinos, júntate acá y otra afuera, radio de vivir, y digan 5 socios. Todas las juntas de vecinos. 6 socios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer igual que el ballet. Tener contacto. ¿Tú sabes cómo llegó el ballet de Chile? ¿Sabes? El chileno, mexicano, empezó a juntar redes. Si a mí me invitan, y me dice, don Pedro, ¿puede invitar a usted a la gente? Yo encantado. Yo te traigo 10, 15 personas de contacto y distintos que yo sé que están acá, por último los traigo de otro lado. Él se incomoda, además, y creo que se no, ella también. Pero hayamos salido del caso. Eso es de que le sirva, de experiencia, pero la comunicación, obviamente, porque esto es para crítica, esto es plata rodada. Yo la valoro, porque lo voy a tirar en las redes sociales. Cada paso, saqué las fotos y lo voy a subir. Ya voy a tener que explicar a alguien que me haga un análisis para que me asesore en cómo concejal de la comuna, ¿cierto? En qué consiste, qué es lo que la afecta, qué es lo que le beneficia, no es una otra cosa. Pero la vecina, por ejemplo, con sus vecinos, con su portera, otros que tienen el tema de la portera, que es un tema aquí, toda la gente que te ha llenado y te ha encantado la mano, te ha preguntado por la portera. Porque esta es la crema, la amenaza.
no solo el suelo, pero es importante, interesante. Hay un consejo muy práctico y con mucha altura de miras, y lo digo obviamente, que yo les puedo cooperar, o sea, como Pedro Venegas, en forma muy independiente, puedo traer este a una interesante charla. En todo caso se agradece. Hoy día va a haber en el canal regional el delegado regional del agua. A las 10 de la noche se va a hacer una presentación también del proyecto. Por lo menos eso. ¿No? Y cualquier cosa, o sea, se agradece en todo caso, no se toma como una crítica constructiva. Nosotros la verdad es que la verdad no es la verdad. Nosotros lo que nos interesa, claro que hay harta participación, porque ahí tenemos contacto, hay interacción, eso, claro. Sí. Claro. No por ustedes que ustedes están trabajando, no entienden. Entonces está rebotando usted. Claro. Entonces se agradece. ¿Ustedes la tienen pública o la tienen de forma reservada? Bueno, aquí se hizo pública, pero si le interesa, nosotros la podemos, sí. Claro, como si necesita, sí. Sí, de hecho la podemos, porque justamente ahora en los correos, y de hecho una tarjeta, correo, de hecho dejamos ahí una... Ahí hay una lista que se puede anotar y atrás le pueden anotar su correo electrónico y nosotros hacemos llegar. No hay cualquier consulta, o sea, cualquier consulta acá, por ejemplo, eso, la radio, o se pueden llevar un díptico. 97.5, 95.5, que era de Rubén, está acá en Portal San Pedro, él llega hasta la cuenca de Arauco, ¿cierto? Hasta Chuballán, entonces él difunde. Y a eso la radio no pasa. Entonces, para poder. Que se puede llevar uno. Bueno, en todo caso, cualquier consulta adicional, podemos seguir en contacto. Intercambio de información. Y nosotros, por ejemplo, aquí se puede llevar los dípticos y nosotros cualquier cosa, aquí hay teléfonos para llamar y contactos y todo. Y le pasamos acá, contactos. Acá, en los dípticos están todos. Y también otra de las cosas que puede ser, nosotros podremos subirla. De hecho, le podemos mandar la presentación ya un poquito más elaborada. ¿Sí? Ah, no, allá, están todos los... Llévese eso para allá, para su gente, ¿no? Y cualquier cosa, si quieren, o sea, con respecto a lo que es la radio, cualquier cosa que vengamos, nosotros, por ejemplo, de hecho, ningún problema, un día en la radio podemos venir y hasta hablar, consulta, claro, se puede.